A principios de año se producía una importante fusión automovilística con los grupos PSA y FCA para crear el nuevo grupo Stellantis, que agrupa un total de 16 marcas y se convierte en el cuarto fabricante mundial de automóviles. Pero no todo es lo bueno que parece, y hace unos días anunciaron la cancelación de acuerdos en la distribución de sus marcas en Europa. Hoy trataremos de profundizar en las consecuencias de este comunicado. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, fusiones entre grupos, el mundo del automóvil nos da para mucho, nos da para conocerlo en profundidad, para hablar de muchos temas concretos. En este caso hablamos de fusiones y hablamos de, bueno, pues, de comunicados que se lanzan. Evidentemente las nuevas tecnologías están jugando un papel muy importante en todo lo que sucede, en la distribución, en la fabricación, en la venta, en el trato con los clientes y todo esto, bueno, pues grandes grupos como este de Stellantis, que se ha creado con la fusión, como decimos, de los grupos PSA y FCA, bueno, pues lógicamente tiene que traer algún tipo de consecuencia a la hora de abordar estas nuevas tecnologías. Hoy nos acompañan aquí, por cierto, en esta sede, fantástica sede de Gamban, que nos han cedido este espacio. Gamban, ya sabemos, una asociación, no quiero equivocarme, Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, que nos han acogido para realizar este programa de Ruta 2025. Y voy a presentar a nuestros invitados de hoy, con los que seguro vamos a conocer un poco en profundidad esta resolución o este comunicado del Grupo Stellantis y a ver qué surge de todo esto. Empiezo por nuestro primer invitado, Rafael Prieto, adjunto al presidente de Gamban. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa y muchas gracias por acogernos en vuestra sede. Como siempre, bienvenidos y muchísimas gracias a vosotros y a mis contertulios, que esperamos que podamos aportar un poco de luz. Bueno, además hay que decirlo, acabas de volver de una reunión precisamente con el grupo Stellantis en la que habéis tratado este tema en profundidad, por lo tanto lo tenemos muy reciente y podremos saber cosas un poquito más concretas. Hablaremos de ello en profundidad. Nuestro siguiente invitado, Antonio Romero, expresidente de Faconauto. Si alguien, alguna asociación va a conocer en profundidad la relación entre asociaciones de concesionarios, pues qué mejor que Faconauto. Muchos años en la asociación. Antonio Romero, pues sí, oye, pues bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar con mi amigo Rafa y con mi amigo Agustín aquí esta tarde, pues para hablar un poco del tema de Stellantis, del tema de los contratos y de qué es lo que pensamos que va a pasar a continuación. Bueno, y nuestro tercer invitado, Agustín de Grande, es vicepresidente de Faconauto. Si teníamos a un expresidente, a un exvicepresidente, toda una experiencia también en el sector automovilístico, en el sector de asociaciones, en el sector de concesionarios. Bienvenido, Agustín, seguro que aprenderemos un montón de cosas también. Sí, yo espero aprender muchas cosas porque ya estoy un poco oxidado, ¿no? Muchas gracias por haber invitado a Gamban para esta reunión y si podemos aportar algo, estupendo. Aunque los tiempos han cambiado y como veremos ahora, y el punto de vista pues será el que sea, pero trataremos de aportar algo para tranquilizar al menos a algunos de nuestros colegas o excolegas. Bueno, pues además con Agustín sí. Me acaba de hacer una confesión justo. Yo pensaba que era el único que había mezclado agua y gasolina, pero Agustín y yo hemos hecho exactamente lo mismo. Él también tuvo un pasado por el mundo del agua, igual que yo, un pasado reciente, con lo cual sí, yo señor. Me sentía un ser raro y único. Sí. Compartimos dos experiencias de dos sectores que nadie tiene. Todavía los coches no funcionan con agua. Yo había intentado, pero bueno, no he conseguido. Si consideramos el hidrógeno como una... Con el hidrógeno sí, claro. Sí. Y se va a poner en Guadalajara, dicen, una fábrica importante por parte de Iberdrola, y lo dicen los políticos. Bueno, hablábamos de experiencia, pues aquí queda demostrado, ¿no?, que sobrada experiencia en el sector. Vamos a ponernos un poco en contexto de lo que va a ser el programa de hoy, hablando de esta fusión de importantes grupos de lo que nos acontece en este programa. Decíamos el pasado 19 de mayo, el recién creado grupo Stellantis, nacido de la unión de los grupos automovilísticos PSA y FCA, Fiat Chrysler
Chrysler Automóviles, con los que llegan a juntar un total de 16 marcas, anunció que cancelará los acuerdos de venta y distribución de servicios de todas sus marcas en Europa, con un preaviso de 2 años. Bueno, un anuncio lógicamente polémico porque, bueno, pues evidentemente la gente se preocupa de qué pasará con todo esto. Como decíamos, Rafa llega de una reunión con el grupo Stellantis. Rafa, supongo que habéis hablado de muchas cosas, se han aclarado cosas que a lo mejor, como has comentado antes de empezar el programa, 48 horas después de este anuncio, ¿se han calmado un poco las cosas? Vamos, yo creo que es un anuncio importante. Hay una cosa que me gustaría señalar, y es que yo creo que la visión que Stellantis, casa a la que me une muchos años en su parte PSA, yo creo que la visión que Stellantis ha puesto encima de la mesa hacia dónde evoluciona la distribución automóvil, no podemos más que estar todos de acuerdo, compartirla. Yo creo que su diagnóstico es totalmente acertado, que estamos viviendo... El automóvil posiblemente es uno de los sectores que está llegando más tarde a esa transformación de la distribución, pero es cierto que el automóvil nos iba a salvar de la digitalización, de las nuevas tecnologías, de nuevas formas de uso, y que todo eso que hemos visto en nuestro día a día, pues lo veíamos que poco a poco iba llegando al automóvil y posiblemente pues, se ha acelerado, y en ese diagnóstico pues, se ha producido este tema. Evidentemente, un anuncio como este pues, causa inquietud, causa incertidumbre, pero conociendo esa casa y sobre todo a los grandes profesionales que trabajan en ella, siempre ha sido marca de la casa construir junto con su red el futuro de la distribución. Yo creo que siempre el hábito hacia el monje y esas costumbres no se pierden por muchas fusiones que se hagan. Entonces, yo creo que a partir de ahora empieza un camino que yo estoy convencido que Stellantis como fabricante y sus redes de distribución lo tienen que construir juntos. Es un periodo para, como me gusta decir, es para tirar puentes y no hacer trincheras. Yo creo que es una hoja de ruta que es complicada porque es verdad que además todo este camino hay que hacerlo en un momento en el que el famoso reglamento de excepción, el famoso block exemption al que está sometido el automóvil en Europa, es una manera específica de regular la distribución del automóvil. También va a sufrir cambios en el 22 para la postventa y en el 23 para la venta, y que todo esto pues, son muchas variables, que es como un malabarista que tiene que estar jugando con muchas pelotas y que no se caiga ninguna. Entonces va a ser un trabajo arduo, difícil, pero yo creo que la inteligencia de las dos partes será capaz de encontrar la mejor solución. Evidentemente, todo proceso de transformación es complicado, es duro, hay que saber entenderlo, y yo de verdad conociendo un poco las dos partes de la mesa, yo creo que el camino está por andar y que lo van a poder construir juntos. No va a ser fácil, es un momento difícil en todos los sectores, pero yo hoy soy de los que apuesta por ser positivo y que juntos construyan algo. ¿Y por qué lo digo? Porque desde Gamban también hemos apostado muy fuertemente en todos los proyectos que hemos presentado al Gobierno en cuanto a transformación de la distribución, poniendo muy encima de la mesa, con la interlocución que hemos tenido con las distintas entidades y las distintas instituciones en el Gobierno, esa necesidad de apoyar fuertemente esa transformación en la distribución. Yo creo que somos un país que ha demostrado cómo arraigar un útil industrial durante muchos años. Yo creo que España ha demostrado una grandeza de miras y una visión de futuro, y somos un país que conserva uno de los mayores útiles industriales. Eso ha ido acompañándose de una distribución cada vez más profesional, y ahora yo creo que todos tenemos, fabricantes y distribución, tenemos un gran reto, y es de arraigar y transformar todos esos perfiles que hacen falta con una nueva digitalización, nuevas tecnologías, y para eso además hemos presentado un ambicioso proyecto desde Gamban al Gobierno que permita esa transformación y arraigar todo ese dispositivo en eso que nosotros llamamos el CENAE 45, que es todo lo que engloba las actividades de la distribución automóvil, desde la venta hasta la distribución del recambio, con todas las partes que van dentro.
Bueno, evidentemente, tú lo has comentado ahora, las nuevas tecnologías van a hacer que esto cambie mucho, tanto para el fabricante como para el distribuidor. Aprovechando que tenemos a dos representantes que conocen muy en profundidad este mercado del fabricante y de la distribución, os lanzo una pregunta a los dos, tanto a Antonio como a Agustín. Desde vuestra experiencia, lo ha comentado Rafa, están cambiando mucho las nuevas tecnologías, están obligando a actualizar mucho el mercado en este sentido. Que un anuncio como el que ha hecho Stellantis es un anuncio a esperar por parte de un gran grupo, una fusión como la que se ha creado con dos grandes grupos como son PSA y FCA. Es un anuncio a esperar, es un anuncio que podría venir también por parte de otros grandes grupos que ya se han creado. Bueno, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rafa, es decir, es un cambio de era, es decir, lo que está pasando es lo que técnicamente se llama un momento de disrupción, es decir, se está haciendo la cosa de una forma, ha habido un progreso técnico y eso hace que se haga de otra forma muchísimo más barata. El tema de Internet y otro tipo de avances hacen pues, que el concesionario ahora mismo para vender el coche, concretamente para vender el coche, no sea necesario. Entonces, si a ti te dicen que tú te ahorras el 30% de lo que vale el coche si te lo compras por Internet, hace 5 años no lo hacías, pero ahora probablemente lo hagas. Entonces, está pasando lo mismo que pasó con Kodak, que el que se quedó revelando fotos, pues se quedó frito. Lo mismo que pasó, como decía Rafa antes, con el tema del VHS, pues que ahora pues no tiene ninguna utilidad y está todo el mundo con el tema digital. Lo mismo está pasando con los coches. El problema que es que en el momento de disrupción nadie sabe lo que va a pasar, especialmente las empresas grandes. Es decir, Kodak se fue a freír espárragos, y Sony con el tema de Betacam pues también falló. Nadie sabe lo que va a pasar. Entonces el concesionario y bueno, todos los actores del sector tienen que estar muy pendientes porque las cosas no van a ser exactamente igual. Hay varios ejemplos. Ha habido varias empresas que han valido más de 1 billón de euros, más de 1.000 millones, que están vendiendo los coches por Internet y entregándoselos en casa de los clientes. Hay otras empresas que son los del pay-per-view, el pago por uso, que están disparándose ahora mismo y creo que hay algunas operaciones muy interesantes. Hay muchas cosas nuevas que van a hacer el mismo trabajo que está haciendo el concesionario de otra forma, de tal forma que lo primero que tiene que convencerse el concesionario es que esto no va a seguir como hasta ahora, va a ser de otra forma distinta y tiene que no es solamente crecer, porque cuanto más grande sea tu tienda de revelado de fotos, más grande te pegas el guantazo. O sea, la solución no es crecer, la solución es adaptarte a lo que va a ser necesario en el futuro, que de eso podemos hablar en otro momento. Y bueno, lo de Stellantis es un tema táctico, es decir, pues ya lo hicieron en el año 2012 o por ahí, que cancelaron todos los contratos y luego, por ejemplo, en Opel se quedó una parte reducida de la red y se ha vuelto a hacer otra vez. O sea, es un tema táctico, pero a mí me parece que es provocado porque se están dando cuenta que esto no va a seguir como estaba hasta ahora. No sé si estás de acuerdo, Agustín. Sí, sí, completamente. Ha evolucionado como todo, es decir, que pasa igual que la banca. Antes en cada puerta había una oficina bancaria y en este momento pues realmente están desapareciendo o han desaparecido y los grandes grupos se han unido para ser más rentables porque el mundo va por otro lado, ¿no? Lo que hay que ser conscientes, el concesionario tiene que concienciarse que es una pequeña muerte anunciada, quiera ser o no sea, y lo que hay que buscar la mejor salida para estos concesionarios que tienen mucha gente muy preparada y que en España por la legislación vigente pues carísimo el tener que despedir y el tener que prepararse para otra etapa, porque las reparaciones evidentemente van a cambiar del motor de combustión al motor eléctrico, el motor por pilas o lo que tú quieras, va a cambiar, ¿no? Pero también se necesita otra serie de utillajes y otra serie de preparación para la gente, mucho más tecnificada, con métodos pues mucho más prácticos y más rentables. Deben de prepararse los concesionarios, que esto va a pasar, y nos ha pasado. He sido concesionario, Antonio hemos sido concesionario de varias marcas, y los tiempos han venido por ahí. Entonces,
por ahí viene el río y el que se quede quieto, pues camarón que no se mueve se lo lleva a la corriente. Entonces hay que prepararse. Lo que sí había que pedir de las asociaciones es que la propia administración del Estado, que de vez en cuando ofrece cantidades increíbles para inversiones inútiles o para acciones discutidas, que sea generosa para que el sector del automóvil pueda tener una adaptación adecuada, una adaptación que no haya tanto sufrimiento, que lo va a haber. Eso sí que España, el 15% del PIB depende del sector automóvil. En España se fabrica muy bien, pues están fabricadas aquí, ya con capitales franceses, alemanes o de otros sitios, y es porque en España se hacen las cosas muy bien. Normalmente somos muy masoquistas y enseguida pensamos que ahí se hace mal, que se hace muy bien. Nosotros hemos sido concesionarios de Opel, y el Opel Corsa en Figueroas era el coche de más calidad de todo el grupo General Motors durante todo el tiempo, no en la época que el señor Ricky Wagner nos arruinó a todos, pero sí hasta después y antes del parto. Entonces yo creo que había que buscar la fórmula de que se prepararan, que hubiera intenciones suficientes para que los que tengan que desaparecer, que van a desaparecer, pues no sea tan costoso y tan doloroso llegar a acuerdos, y que la propia administración, igual que en los años 80, pues una reconversión industrial, esto va a ser lo mismo. O sea, es una situación que se va a crear y que parece además normal, porque en todo el mundo y en todo pasa exactamente igual. Yo creo que las asociaciones, en este caso Gambán, puede jugar un papel muy importante, predominante, para que se pudiera conseguir eso a través de los distintos ministerios, porque el cambio va a ser brutal y muy rápido, y entonces pues la gente tiene que adaptarse. Yo creo que es ahí donde podemos estar hablando de Los Ángeles, pero vamos, ese es el factor que vemos desde los que hemos sido concesionarios o hemos intentado no defender, porque siempre ha sido, tanto Antonio, que ha sido presidente de Opel, como yo también he sido presidente de Opel, etcétera, ha sido la colaboración con el propio fabricante. Pero en España se hacen las cosas muy bien. Los talleres y los mecánicos, es gente muy preparada y se hacía muy bien. Se ha vendido muy bien, se ha tratado de hacer las cosas muy bien. Pero los tiempos han cambiado. Es decir, ya no consiste en ser muy amable con el señor o la señora, que le explique muy bien, porque normalmente, sí, lamentablemente, el señor viene de internet con lo que quiere, del color que quiere, lo que le cuesta, y lo puede comprar pues en Málaga, en Jerez, o lo puede comprar en Santurce, ¿no? Hombre, es evidente el esfuerzo que está realizando, por ejemplo, por parte de Gambán, negociando, podríamos decir, ¿no?, con las administraciones para que todo vaya más fluido, para que se tengan en cuenta, ¿no?, el tema de, bueno, pues los tratos con los distribuidores, con los fabricantes incluso. Antes han mencionado al principio una cuestión importante, y son todos esos concesionarios que se están, digamos, actualizando, pero claro, la actualización hay que tenerla en cuenta a futuro, y el futuro es un poco incierto a lo mejor, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Porque habrá concesionarios que lo tengan muy claro, que a lo mejor están incluso regidos por nuevas generaciones que tienen clarísimo hacia dónde van, y a lo mejor otros no lo tienen tan claro y quieren arraigarse un poquito más a lo que conocen, y no ese es el camino a lo mejor. Y me quedo contigo, Agustín, porque que el concesionario, porque antes se ha mencionado alguno de Guadalajara que está remodelando sus instalaciones o actualizándolas un poco, pero... Yo Guadalajara, otros sitios que se ven que están haciendo con nuevas marcas, y entonces están haciendo pues un poco catedrales que en su momento los fabricantes no hicieron hacer, y en este momento no hace falta esto. Claro, la imagen pasa diferente. En ese sentido, digo por el anuncio de Stellantis, ¿hacia dónde hay que remodelarse un concesionario? ¿Hasta dónde puede llegar un concesionario para actualizarse? ¿Hace falta hacer esas grandes catedrales de visión y tal, o ya no? Ya no, evidentemente ya no. Habrá que seguir preparándose a la gente para dar un buen servicio, pero y con Internet, mis hijos no creo que vayan a comprar un coche y vayan a un concesionario. Cuando vayan a ir allí a un concesionario, o lo hacen ya por Internet o a algún sitio, o desde luego no van a ir a hacerlo ya. Son otros tiempos y no se puede ir contra los... Lo que yo creo que va a ser revisado, pues evidentemente va a ser desde el formato físico. También en eso soy un poco menos 0-1 que... O
sea, el sector del automóvil, a diferencia de otros sectores, por ejemplo, si lo dimensionamos al tamaño de Europa, estamos hablando de un parque actual de unos 220 millones de coches en la Europa en la que nos movemos, de una antigüedad media en Europa que puede estar en los 5,5, 6 años, es decir, un parque, quitando el español, que es un poco más viejecito, pero el resto de Europa, bueno, la media, es lo del chiste del pollo, pero bueno, en este caso la media Europa. Estamos hablando de una infraestructura que el modelo va cambiando, el automóvil además es un producto que es bastante intergeneracional, al automóvil llegamos con 18 años y nos vamos del automóvil con 80 largos a lo mejor, es decir, a diferencia de otros productos que están más segmentados a un trozo de la clientela muy específico, el automóvil es mucho más transversal. Entonces, evidentemente, este es un proceso que va llegando, y las nuevas generaciones, estoy de acuerdo con lo que dice Agustín, yo mis hijas tampoco me las imagino haciendo el proceso de compra tradicional al que nos hemos visto abocados todos durante tanto tiempo. Pero yo creo que incluso en el mundo online, y esto son reflexiones compartidas con otros colegas y amigos que trabajan en otros sectores, a lo mejor no le llamaremos concesionario, le llamaremos de otra manera, pero incluso en ese mundo online siempre va a hacer falta añadir un poco de experiencia, lo que se llama experiencia cliente, a ese proceso de compra. O sea, el hecho de que la tienda física como la que vemos, hacemos un símil demasiado directo entre concesionario ladrillo y concesionario contrato y concesionario Agustino, concesionario o cualquier otro. Yo creo que vamos a un modelo donde todo eso está mucho más virtualizado. Y incluso en Internet yo creo que se oye hablar, una cosa se llama el e-dealer. Entonces, lo que se trata aquí, para no ser a lo mejor tan pesimista, es cómo podemos hacer entre todos, con mucha inteligencia colectiva, que en el nuevo modelo que saldrán nuevas profesiones. O sea, no necesariamente una disrupción tiene por qué generar menos trabajo que el anterior. Y yo creo que posiblemente mucho de las cosas que haya que hacer en el nuevo modelo, España, que tiene una gran fuerza laboral en su distribución, puede, con una transformación, ser un hub de grandes proyectos de distribución. ¿Por qué? Porque eso es lo mismo que hicimos en la fabricación. Teníamos unos costes competitivos, teníamos una alta calidad y supimos traernos mucho útil industrial contra países que tenían mucho más músculo industrial que nosotros. ¿Por qué no hacer lo mismo en la distribución? La distribución en España puede jugar un papel en la distribución europea de convertirse en grandes plataformas, porque no nos engañemos, al final el coche va a haber que entregarlo, o sea, un coche, a diferencia de una película de Netflix, no entra por la banda ancha. O sea, sale de una cadena física. Dales tiempo, Sale de una cadena física y se necesita una logística para hacérselo poner en las manos del comprador. Es decir, que siempre va a haber una distribución y será un modelo híbrido. Y yo creo que es esa parte la que tenemos que descubrir juntos, de ver cómo hacemos ese camino porque muchas profesiones que hemos conocido, vendedores, recepcionistas, preparadores, seguramente con inteligencia vamos a saberlos llevar a nuevas profesiones que incluso hoy desconocemos, pero que van a estar ahí. No necesariamente el nuevo modelo tiene que ser menos intensivo. Seguramente lo será intensivo de otra manera. Y yo creo que esa la parte donde desde Gambán apostamos mucho en esos planes de transformación, los famosos PERTE, para empujar también ahí. No solo, por supuesto que hay que hacer fábricas de baterías y hay que atraer cuantos más modelos mejor, pero también tenemos que apostar e invertir en la transformación de todo ese... Primero, porque además estos señores que han sido verdaderos empresarios en la distribución, ellos lo pueden certificar mucho mejor que yo, que la he visto casi desde la barrera, aunque también he sido concesionario dirigiendo una filial. Y ese empleo de calidad, ese empleo con un alto nivel de cualificación profesional, es gente que ha hecho transformaciones, o sea, vendedores que les hemos llevado desde rellenar un dossier de venta a mano a moverse con herramientas informáticas relativamente complejas, donde han hecho toda esa transformación. ¿Por qué no van a poder hacer la siguiente? Donde mecánicos han pasado del carburador a la inyección hipercomplicada con máquinas de diagnosis
Y eso nos parecía que iban a ser incapaces de hacerlo. Y esas transiciones las hemos hecho. Yo es que no me gusta ser derrotista. Yo creo que si lo Bueno, si yo lo no quería bien, mandar un mensaje de derrotismo, porque evidentemente el coche hay que explicarlo, hay que verlo, hay que enseñarlo independientemente, y sobre todo hay que informar al comprador. Por mucho que Internet te pueda dar mucha información, un buen vendedor, que hay de todo tipo, y en general buenos, tiene que aconsejar a la gente. No es lo mismo una mujer que a un hombre, uno que tiene una edad o que tiene otro. Y yo diría, y lo hemos dicho públicamente, alguna vez nos dieron un CAT, a mí me dieron un CAT en el IES en Barcelona, y tú estabas testigo, cuando un presidente de una marca decía que éramos los vendedores de automóviles, los concesionarios, vendíamos peor que los señores que vendían hamburguesas, que nos ocupábamos menos. Evidentemente, monté un lío, luego me ha pedido disculpas a aquel señor en la reunión de ese que tú estuviste en Barcelona. Es decir, hay gente muy profesional, va a seguir haciendo falta, yo creo que es importante, pues igual que a la hora de decirse, pues por el gusto, por el estilo, mucha gente puede decidir, pero también es fundamental y no tiene por qué desaparecer eso. Y técnicamente igual, los mecánicos y los especialistas tienen que, no es lo mismo un señor de una ciudad que el que tiene que hacer kilómetros. Yo creo que hay un... O sea, va a seguir habiendo, hay una ley de marketing que lleva funcionando muchos años. Mientras existan marcas, se necesitan distribuidores. Es imposible entender el concepto de marca sin alguien que la vehicule, y no se puede crear valor en una marca sin una distribución de alta calidad. Mientras los fabricantes, y yo creo que en eso no tengo la menor duda, que se van a seguir apostando por tener marcas de gran valor, esas marcas no pueden llegar solamente por un mecanismo virtual. Yo creo que la prueba es estos señores de Apple. Estos señores de Apple necesitan de sus grandes Apple Store para seguir haciendo un lado físico. Porque tú no creas un universo de marca si no haces una gran experiencia al cliente. Si no, terminas haciendo una commodity y esa marca te la comes. Entonces, en la medida en que los fabricantes sigan apostando por tener grandes marcas, necesitarán de grandes redes de distribución, aunque esas redes no sean como hoy las entendemos, pero una distribución fuerte siempre va a tener. Eso, es que tengo aquí preparada una pregunta que además le quiero lanzar directamente a Antonio, porque viene muy al hilo de todo lo que estamos hablando, y además relacionada con lo del grupo Stellantis. Dice, parece ser, que además según indicaron desde el propio grupo, que la pretensión de Stellantis es actualizarse hacia un modelo de distribución sostenible, apoyándose en una red de distribución multimarca, eficiente y optimizada, que represente a las marcas localmente y garantice el desarrollo de la actividad de venta y postventa. Aquí se incluye la palabra localmente, y como experto y además con un conocimiento amplio sobre la distribución, la palabra localmente es importante, ¿no?, a la hora de relacionar el cliente, la marca, el fabricante. Yo, sinceramente, yo creo que el que ha escrito eso no sabe lo que está escribiendo, ¿vale? Y lo que quería, yo como tengo 4 niños, me he tenido que, después de dejar los concesionarios, me he tenido que dedicar a trabajar, ¿no? Entonces ahora tengo un fondo de inversión, y una de las cosas que hacemos es invertir en un vertical que es la movilidad, con lo cual eso lo tenemos bastante estudiado, y además estamos poniendo nuestro dinero en eso. Y si me queréis, y si me preguntaseis cuál es la tesis nuestra de lo que va a pasar, yo te pongo 3 o 4 ejemplos de lo que yo creo que va a ser importante, ¿no? O sea, lo primero es que la gente no quiere comprar coches, quizás querrá utilizarlos, y puede utilizarlos con los sistemas que tenía Rafa de Car2Go, que es simplemente utilizar los coches que los tienes aparcados, o puede hacer un pago por uso. Si elige el pago por uso, el modelo, lo primero que tiene que pasar es que lo ven en Internet, pero luego tiene que tener un punto de contacto físico. Si alguien quiere saber cuál es el mejor modelo que podemos utilizar o que podemos tal, a mí me gusta el de Dimas y Menos, que ha montado una cosa que se llama Wow, que básicamente lo que tiene es un sitio para ver las cosas, pero luego tú las compras por Internet, es decir, tú puedes ir allí a ver los coches, las últimas novedades, las ves, pero luego las vas a comprar por Internet, ¿vale? Y luego no se van a comprar los coches, sino que va a ser pago por uso. Hay algún modelo como el de Bipi o como el de unos que se llaman Rebel, que van tirando hasta esto, porque esto es muy caro. Que básicamente tú pagas una cuota y pues tú eliges cada mes el coche que quieres tener en tu casa.
y cambian el coche. Oye, quiero un descapotable, pagas un poco más, quiero un todoterreno, pagas un poco menos, quiero un eléctrico, pues pago más. Depende del mes, pues tienes el coche que tú quieras. ¿Qué pasa con todo eso? Que todo eso lo tiene que hacer alguien. Entonces el concesionario lo que tiene que hacer es el servicio de back office. ¿Van a hacer falta grandes talleres en los centros de las ciudades para arreglar los coches? No, porque tú querrás que el coche esté arreglado, que alguien vaya a tu casa por la noche, que lo coja, que lo arregle en un descampado, que te lo traiga otra vez a tu casa y tú no enterarte. Bueno, eso están al tanto ya todos los que controlan las infracciones para decir a ver quién se va a poner un descampado. Perdona, yo digo un descampado, digo que en un taller en medio del campo, en un taller en un sitio en las afueras, un sitio muy barato, o sea que no va a tener valor ya. Te hemos entendido. Sí. El centro de las ciudades, ¿vale? Y tú no vas a querer ir a los talleres, tú vas a querer tener el servicio y tener el coche que tú quieras. Eso es muy caro. Las redes de concesiones tienen una oportunidad ahí muy importante. Estamos hablando de Bipi como modelo de negocio, estamos hablando del Wow como modelo de negocio, y hoy estaba hablando de otro tema, que es para entregar los coches en los sitios. Hay una especie de Cabify o de Uber o tal, de entregadores de coches. Es decir, hay una aplicación que tú te metes y dice, quiero entregar este coche de este sitio a este sitio, y te aparece un tío, te coge el coche y te lo lleva al otro sitio. Una aplicación, y lo haces por la aplicación. Es decir, todo eso, todo lo que es el back office de todo eso, es un montón de trabajo y lo va a tener que hacer alguien. Lo ideal es que lo hagan los concesionarios y que se transformen. Y Gambán tiene una oportunidad muy grande y con el conocimiento que tiene Rafa, para ayudar a anular un poco la pasión por el automóvil, de lo que decía Agustín, de ir parte, a ver el coche, ¿no? De conocer tu coche. Habrá para todo. De saber lo que está claro que los tiempos son distintos. Tendremos de todo, yo creo que quedará gente que sea enamorada del coche con una gran performance y lo querrá seguir teniendo en propiedad. Yo creo que vamos a modelos que son mucho más multivariante, en lugar de un modelo gasolina diésel como en el que hemos vivido, que era binario. O sea, yo creo que vamos de un modelo binario a un modelo multivariable, donde van a cohabitar muchos escenarios distintos, y eso hace que todo sea más complejo. Cuando te mueves en un modelo binario, o sea, es o soplas o sorbes. Entonces, en el nuevo modelo vamos a tener que hacer soplar y sorber demasiadas veces. Pero eso, yo sinceramente no creo que sea una amenaza en sí. O sea, es una complejidad, pero no necesariamente una amenaza. Ha cambiado, vamos. Antes existía el VHS y ahora ya a un chaval de 20 años le dices, ¿qué es eso? Es lo mismo. En automoción pasa lo mismo que en el consumo de películas. Tú, si hoy te ves las estadísticas, hoy se ve más cine, más películas que nunca, y más series. Hay más acceso, claro, más fácil. Hoy hay más desplazamientos que nunca. O sea, el mercado del automóvil, que debería medirse por desplazamientos y no por número de coches vendidos, el número de desplazamientos, la gente cada vez tiene más necesidad de desplazarse. Es decir, la industria del automóvil, desde su fabricación a su distribución, cada vez tienen que satisfacer más necesidades de desplazamiento de formas distintas y de forma más eficaz de lo que lo ha tenido que hacer nunca. Entonces, todo eso obliga, pues como dice Antonio, pues yo estoy convencido que grandes concesionarios muy profesionales, serán grandes actores de esos servicios de movilidad que algunos constructores lanzamos en su día de forma experimental. ¿Quién mejor para hacer un programa de movilidad en una ciudad que el concesionario, que tiene una buena logística, que tiene un stock, que sabe poner la flota en operación todos los días de forma continua? Yo creo que se abren nuevos escenarios que yo creo que, bueno, pues hay que lucharlos. Lo que está clarísimo es que la informática y Internet ha cambiado todo, y lo ha cambiado. Y lo hice un antiguo concesionario, que en este momento mi hijo hizo dirección de administración de empresas, IES, etcétera. El último ha hecho marketing digital y está trabajando en marketing digital con algo de este grupo, además. Entonces, por ahí van las cosas. Es decir, que ese es el tema que yo creo que va a influir de tal forma que las empresas tienen que adaptarse, por una parte el fabricante y por todo el concesionario. Han cambiado los tiempos, no podemos mirar para atrás, porque nos pasa sino como a la mujer de Lot, que se convierte en una estatua de sal, y el tema va por ahí. Lo que hay que hacer, bajo mi punto de vista, es que se haga el menor daño posible
que se especialice lo mejor posible, la competencia es muy fuerte a todos lados. España es Europa, y España especialmente, tiene que seguir haciendo, como se hacía, una atención al cliente, yo diría que excepcional, en líneas generales, en todas las marcas. Se han esforzado, en algunos casos, en exceso, por aquello del grado de satisfacción en todos los temas, llegar al 10, o el 9, el 10 que se pide permanentemente, con lo cual hay que hacer prácticas pues un poco con picaresca para poder llegar, porque no todo el cliente está, y eso que no puede afectar tampoco de una forma importante al concesionario. Pero los tiempos van por ahí y no se puede, cuanto antes se planteen por parte del fabricante, que evolucionará con mayor claridad por los concesionarios para que puedan tomar posturas y que pueden ser dolorosas, pero otros pues tendrán otras posibilidades y tendrán, con mayor recursos o con mayor inteligencia o con mayor mercados, pues tendrá posibilidad de salir adelante. Esto ha pasado con muchísimos sectores, que habéis estado hablando ahora de Coda, etcétera, y el que no se lo tome conciencia rápidamente esto, pues luego pasa muy mal. Yo creo que eso es inevitable, hay que tomarse en conciencia. Claro. Lo que pasa, Rafael, la transformación está más del lado de la distribución que del fabricante. Yo creo, vamos a ver, en esta ocasión dices, de todas las transformaciones que hemos vivido, es un poco simplista lo que voy a decir, pero prácticamente el modelo automóvil, hemos vivido un modelo automóvil de fabricación y distribución prácticamente constante 100 años. Casi yo diría que el señor Ford, a la vez que inventó la producción en serie, también inventó casi la distribución por concesionarios, y con distintas variantes. Es un modelo que ha ido evolucionando, pero un modelo que tampoco se diferenciaba demasiado, técnicas aparte, de lo que se creó pues, en principios del 20. Y es un modelo que ha vivido y ha dado grandes satisfacciones. Entonces, ahora, es verdad que la industria del automóvil en los últimos años ha hecho un avance espectacular. O sea, cuando vemos las máquinas que hacen hoy cualquier fabricante, sin excepción, la tecnología que va embarcada en un coche está al nivel de la industria de la aviación. O sea, la tecnología que embarca hoy un vehículo, lo que se ha hecho en 20 años es increíble, y teniendo en cuenta, haciendo cada vez más accesible el producto. Pero es lo mismo que esto. Esto hoy tiene una potencia de computación superior a los primeros ordenadores. No los Spectrum, ya ordenadores de mesa que comprábamos. Llevamos aquí mucho más. Entonces, todo eso, en esta ocasión, posiblemente, ahora hay un gran reto, pero no solo pasa en el automóvil, ha pasado en otros sectores. Hubo un primer avance tecnológico por la parte aguas arriba, en la fabricación, que automáticamente termina acompañado de su distribución. Entonces, en esta ocasión, posiblemente, pues, es una transformación de la distribución un poco más fuerte de las que hemos vivido nunca, porque está esa cosa que se llama digitalización y nuevas tecnologías que la impacta brutalmente, y nuevas generaciones que han nacido digitales y que tienen un modus consumiendi, no sé si vale, pero que desde pequeños a todos nuestros hijos casi todos están acostumbrados a pagar por usar y ya no pagar por tener. Entonces, todas esas generaciones, según se van incorporando al mercado y son consumidores más maduros, esas tendencias pues, se van implantando y no pasa nada. Y el mundo, hemos vivido cambios generacionales, y si pensamos lo que somos capaces de hacer nosotros respecto a lo que hacían nuestros abuelos, y nuestros abuelos vieran lo que hacemos nosotros, dirían, pero vosotros vivís en la ciencia ficción. Pues la ciencia ficción existe, solo hay que crearla. No, sí, bastaría con conocer lo que piensan las nuevas generaciones sobre el tema de la distribución, sobre el tema del uso. Bueno, la palabra o el término pago por uso cada vez está más extendido, nada más que ver cómo... Pero cuidado que rechazan como les des una mala prestación. Cuando tú pagas por uso, el nivel de prestación comercial tiene que ser exquisito, porque no tienes ese sentimiento de propiedad que te arraiga a un bien y has tomado una decisión, a veces incluso un poco irracional, de comprar. Y si lo analizamos entre ser propietario de una casa o vivir de alquiler, y todos seguramente hemos pasado en distintas etapas de nuestra vida por un modelo u otro, no vivimos igual en nuestra casa cuando es en propiedad o cuando es alquiler. No, evidentemente, y lo que tú dices, hay una exigencia ahora importante por el pago por uso. Yo pago, pero lo que estoy utilizando, tiene como que va a ser a corto plazo, tiene que ser... Si tú me dices exquisito. que funciona, tiene que funcionar, porque es que yo te estoy pagando por usarlo. Entonces lo tengo que poder usar. No me vale, ay, es que hoy no funciona del todo.
Por cierto, hay una cuestión también, volviendo al tema que nos ocupa, que es el del grupo Stellantis. Antes de este anuncio de la cancelación de contratos que anunciaban hace unos días, el grupo también hizo un comunicado a sus marcas, dándoles un plazo de 10 años para demostrar de alguna forma que pueden ser solventes para continuar. Digamos, de alguna forma demuéstrame que vas a ser solvente de aquí a 10 años para continuar formando parte del grupo. ¿Esto cómo está actualmente? ¿Habéis estado hablando con el grupo? ¿Se ha hablado algo de esto? No, la verdad es que yo creo que eso pertenece a la estrategia industrial. Vamos a ver, yo me quedo con la parte positiva de ese anuncio. Dices, el hecho de que un grupo que tiene ese panel de marcas se dé un periodo de tiempo importante, 10 años, 10 años prácticamente puedes hacer 3 grandes lanzamientos en 3 segmentos, que es prácticamente lo que te permite para una marca ocupar un espacio de terreno. Es decir, eso significa que Stellantis apuesta por tener marcas fuertes. Y eso es un mensaje que yo creo que es muy importante para sus distribuidores. Tener marcas fuertes, vuelvo a decir, implica tener distribuidores fuertes. Entonces, el hecho de que no hayan dicho, oye, tenemos 16, las voy a dejar en 8 porque se solapan estas, el hecho de dar una oportunidad durante 10 años, con lo que eso implica, o sea, el plan producto, claro, a eso me refería yo, el plan producto en inversiones de 10 años, habría que hacer la suma, debe ser muy importante en cuanto al volumen de inversión que Stellantis va a apostar en sus marcas. Pero yo creo que tiene un mensaje claro de decir, oye, he comprado para crear valor y cuando mantengo una marca, eso tiene que tener un retorno. Y un fabricante gana dinero si su distribuidor vende los coches. Y si no, no salen las cuentas ni para uno ni para otro. Es verdad que en un momento del tiempo uno a lo mejor sufre antes, pero otro acaba sufriendo. Y hemos visto pues cómo General Motors lo ha pasado mal en Estados Unidos, estuvo al borde de la desaparición. Hemos visto cómo Chrysler fue absorbida por Fiat. Que la distribución hemos visto cosas en los últimos 15 años que ni nos imaginábamos, a todo un General Motors presentando lo que los americanos llaman un Chapter 11, que aquí le llamaríamos casi una suspensión de pagos. Hombre, yo creo que eso es como lo de Zapatero del 2000, Pedro Sánchez del 2050, es decir, dentro de 10 años Tavares está con sus stock options en el Caribe y le da igual lo que pase con la compañía. A mí lo que me preocupe... Tiene mucha fuerza. 10 años pasan enseguida, ¿eh? No, pero sí. Los 10 años está ya este señor jubilado. A mí lo que me preocupa es la talbonización de Opel, de Talbot, talbonización de Opel, es decir, Opel vendía 4.000 coches al mes, ahora está vendiendo 400 coches y de las 10 marcas hay alguna que tiene que caer. Y nosotros que hemos sido los presidentes de la asociación de Opel, nos tememos que pueda ser Opel, porque claro, está de extranjero en las marcas del grupo PSA, de vender 4.000 ha pasado a vender 400, le acaban de cambiar el contrato y se lo han cambiado 2 veces este año y está como un poco... No creo, yo creo que, y por conocer un poco el plan producto que puede ser declinado en las distintas marcas, yo creo que, y los últimos productos de Opel, yo creo que son dignos de estar en el top 5 de los productos más vendidos, y yo creo que Opel ha hecho un trabajo, sus equipos internos en los últimos 3 años espectacular, y yo creo que eso lo van a recoger pronto. Y no olvidemos, yo creo que Opel es muy importante para Stellantis en 2 mercados vitales. Aquí la llamamos Opel, allí la llaman en Londres la llaman Vauxhall, y es el peso que tiene en el mercado inglés la parte de Opel es muy importante, y el peso que tiene en el mercado alemán también es muy importante. Y yo creo que Opel es un puntal muy importante en la estrategia de Stellantis para una buena cobertura de un mercado tan complicado como el europeo. A veces queremos comparar el mercado europeo y el mercado norteamericano. El mercado norteamericano es bastante homogéneo entre todos sus estados en segmentación. El mercado europeo, para un volumen que podría ser comparable, hay unas diferencias de mercado entre el mercado alemán, el mercado italiano, el mercado español, el mercado inglés o los mercados nórdicos, que hacen muy difícil tener una posición fuerte, y yo creo que hoy el conjunto de marcas que tiene... verdad que hablo un poco desde el cariño, de un grupo del que he aprendido lo poco o lo mucho que sé, y siempre tendré ese reconocimiento, pero sinceramente creo que... ¿Quién te iba a decir a ti que os ibais a quedar con la Opel?
sin desmerecer a todos los competidores, porque no hay competidor malo en el mercado, yo creo que es un grupo en el que todas sus marcas van a tener la oportunidad de Peugeot demostrar. le pasa, ha hecho unos coches muy agradables, muy bonitos. O sea, que porque ha hecho un coche muy agradable, entrar por los ojos. No sé si sea bueno o malo, pero entrar por los ojos. Agustín, ¿crees que 16 marcas de un grupo son factibles para mantener de aquí a 10 años que les han dado de margen? Si lo han pensado, y yo me imagino que unificarán muchos elementos, seguro, y entonces no tendrán que hacer inversiones para tener 16 máquinas de diagnosis, 16 máquinas, en fin. O sea, creo que unificarán en ese aspecto muchas cosas para que en la postventa, que lógicamente no puede desaparecer, no haya que hacer unas inversiones tan multimillonarias como eso. Yo creo que unificarán muchos criterios, la parte externa será la que sea, pero luego hay muchos elementos que son comunes, como ha pasado con Bosch o con mil cosas. No, y luego tienes marcas que son específicas, por ejemplo, en el mercado norteamericano, claro, que no tienen vocación a ser marcas en el mercado europeo. Sí, bueno, de las 16 efectivamente hay algunas marcas que aquí pues apenas... No, directamente yo creo que hay algunas de las marcas que son claramente orientadas al mercado europeo, como puede ser Dodge. Claro. Que es una marca muy fuerte para el grupo del mercado norteamericano. Bueno, acabáis de estar reunidos con el grupo Stellantis, precisamente tratando este tema de los comunicados que han lanzado. Datos esperanzadores, Rafa, que podamos contarles a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, que hay que reconocer que después de un anuncio como este, mucha gente, sobre todo implicados en el grupo Stellantis, que ya no solamente son las marcas, las 16 marcas que gestionan o las marcas concretas que el grupo PSA, el grupo FIA, que es tan evidente aquí en nuestro país, sino todo lo que está alrededor, empresas que trabajan alrededor de ellas, que habrán tenido o seguirán teniendo su punto de preocupación en este sentido. ¿Algunas palabras de esperanzadoras para toda esta gente? No, yo sinceramente, yo creo que, las asociaciones de concesionarios de todas las marcas que representa el grupo Stellantis están compuestas por gente curtida, gente que conoce muy bien la idiosincrasia de cada uno de sus mercados, de sus marcas, hay que recordar que en España hemos vivido una crisis del 2008 en la que la red de distribución lo pasó mal y aprendió mucho. En los momentos duros también se aprende mucho. Yo creo que en todas las marcas hay una red fuerte, dispuesta a jugar el partido con su fabricante. Yo lo que creo es que es el momento de que remangarse, no tener complejos, hablarse con transparencia, ser muy francos, trabajar juntos, y yo creo que si lo hacen así, evidentemente, como ha dicho Agustín, habrá gente que quede descolgada, eso es inevitable, pero en cualquier transformación, pero que sea lo mínimo, y sobre todo encontrar siempre soluciones para que nadie quede, como se suele decir, tirado en la cuneta. Y de verdad, el CENAE 45 es muy grande en automoción y seguirá siendo más grande. Y nosotros desde Gambán también, en esa triangulación, lo que queremos es, pues, a todo el que no pueda continuar en el futuro que se diseñe, pues ayudar a ver cómo en este ecosistema de la nueva movilidad y de la distribución, pues cada uno encuentre su hueco, transformándose, reinventándose, que es la palabra que yo creo que hay que utilizar. Y yo creo que un empresario que es buen empresario, y yo creo que toda la red de distribución está formada de buenos empresarios, yo creo que se ha enfrentado a problemas grandes, y reinventarse para un empresario forma parte de su día a día. Yo creo que los empresarios todos los días tienen que reinventarse cuando suena el despertador, porque cada día es una empresa nueva, aunque parece que no se mueve. Entonces yo creo que con ganas, inteligencia y apoyo, pues sin duda. Que lo podamos hacer. Evidentemente, las nuevas tecnologías van a cambiar mucho todo aspecto en la automoción. Estamos pasando una pandemia importante que yo creo que ha tenido mucha influencia también en una nueva forma de ver las cosas. Quizá haya sido también un empujoncito hacia acelerar este tipo de cambios. Estas dos cosas, pandemia, nuevas tecnologías,
también ha influido mucho en esas nuevas perspectivas de cómo se ve la distribución. Hombre, yo creo que ha acelerado la disrupción, pero no solamente en la automoción, sino en todos los sectores. En todos los sectores. Lo que pasa es que lo que nos implica ahora es la automoción. Sí. Lo que pasa es que yo lo que quería era complementar un poco lo que decía Rafa, ¿no? Porque Rafa, la verdad es que yo lo apoyo muchísimo y creo que tiene mucha suerte estando aquí en Gambán. Y bueno, para todo lo que es la parte soleada, digamos, de la calle. Pero luego tienes una parte que es la parte que es más oscura, más triste de que son los concesionarios que en el 2012 salieron como pudieron, que han estado 10 años perdiendo dinero, que se ve en las cuentas de resultados, y que ahora les pasa lo de la pandemia, ¿no? Entonces a esos concesionarios que ven que no ven futuro y que ahora les llega la carta de cancelación, o les va a llegar la carta de cancelación, a mí me gustaría decirles dos cosas. La primera es que piensen en presentar ellos el preconcurso antes de llegar de que reciban la carta. Que hablen con sus abogados, que vean si piensan que van a ganar dinero o no en el futuro, que hagan las cuentas, que se lo tomen en serio, y si ven que no ven futuro, oye, presentar el preconcurso, porque en el momento en que presentas el preconcurso, todas las cartas de cancelación se paralizan. Como los concursos en España van tan despacio y hay tantos y va a haber tantos el año que viene, pues vamos a estar con los papeleos del concurso 10 años. Entonces, una de las tácticas en contra del tema de las cartas que se puede utilizar es presentar el preconcurso. Y luego, a nivel asociación, y yo sé que Rafa no es lo suyo, pero yo tengo que decir lo mío, y que creo que Agustín estará de acuerdo, yo reactivaría otra vez la ley de distribución. O sea, nosotros suspendimos la ley de distribución porque delante del ministro, no me acuerdo cuál era, firmamos un acuerdo con ANFAC en el cual se decía que se suspendía la ley para mejorarla. Han pasado 10 años y no se ha mejorado la ley y no se ha conseguido una nueva ley de distribución. Como no se ha cumplido el acuerdo que firmamos, pues entonces lo que hace falta es reactivar otra vez la ley de distribución. ¿Cómo se hace esto? Pues yo creo que es bastante sencillo, hablando con el PNV otra vez, hablando con, bueno, CiU no, será Esquerra Republicana, no sé con quién, y volviéndole a proponer otra vez lo mismo que como siguen las mismas personas en el PNV, los mismos que nos dijeron que no firmásemos porque nos iban a engañar, pues decírselos, oye, vamos a activar otra vez la ley de distribución, que es una ley que se votó en el Congreso de los Diputados, que se aprobó, que se suspendió porque se iba a redactar de otra forma y que nunca se redactó. Oye, estamos en el 2021 y Stellantis va a mandar un contrato de distribución al 40% de los concesionarios. Oye, no a los que estén en el momento de negociación, sino a los que vean que no ven salida, estas dos cosas que yo estoy poniendo encima de la mesa, pues que las tengan en cuenta. Agustín, ¿algo que añadir a todo esto? Bueno, yo creo que ha hecho una cosa importante, Antonio, que es que conocemos en gran parte a través de Faconauto y a través de los años que hemos llevado, que el concesionario a veces tiene la sensación que está haciendo mal las cosas, y no es verdad. La está haciendo bien, puede haber excepciones, ¿no? Y en el tema que ha dicho, el tema del preconcurso, en el caso de que vaya a llegar esto, es importantísimo, porque luego te viene, crees que vas a salvar los muebles y los muebles no los salvas. Y ahí es un factor importantísimo. Tenemos plantillas, hombre, se han ajustado muchísimo, pero todavía sigue habiendo plantillas muy profesionales, pero gente ya más o menos mayor, que no se van a poder incorporar, a este tipo de mercado. Y entonces tienen que ser objetivos para hacerlo. Y lo que hay que hablar es fundamentalmente con los fabricantes. La ley de distribución, que Antonio fue el auténtico promotor, que se entrevistó, algunos también trabajamos en aquello, y que se ganó en el Congreso de Diputados por un voto, pero en aquella gestión, cuando estábamos tan felices, yo coincidí con el presidente de gobierno y le dije, oye, enhorabuena, os habéis hecho una cosa importantísima. Los concesionarios no queremos decir lo que está diciendo el fabricante, que queremos devolver coches, queremos que haya una relación fluida. No podemos ponerla en práctica porque si no los fabricantes, el de Galicia dice que se va a la fábrica, el del País Vasco también se marcha, el de Castilla y León también, el de Zaragoza también, el de Valencia, no vamos a poderla poner en práctica. Entonces, esa, aunque está ganado y es una ley que se podría poner otra vez en marcha, es un absurdo. O sea, primero hace falta tener algo que no se tiene habitualmente y que además hay que llegar a consensos. Y los consensos yo creo que es negociar con el fabricante, hay que llegar a un mal acuerdo mejor que un buen pleito, y eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que ahora mismo tendrían que hacer exactamente igual, tratar de negociar
intentar volver a poner la redistribución no se va a poder poner en marcha, pues el 15% del PIB de toda España, la cantidad de fabricantes, la cantidad de puestos de trabajo, y que se ha hecho bien. Yo le decía hace no mucho a Cándido Méndez en una reunión en tu zona, en Zaragoza, Túnez, diciendo la inteligencia de los sindicatos, y en este caso la COE, se ha conseguido la flexibilidad laboral que existe en España para la fabricación de coches y de muy buena calidad que hay, ha hecho que seamos tremendamente competitivos con el resto de Europa. Por la flexibilidad laboral que debía mantenerse en todo. Y mientras que haya buenas, Fidalgo también fue una persona importante en ese aspecto, mientras que haya esa buena relación es mucho mejor que el pleitear. Es decir, que es fundamental el tener que llegar a acuerdos, porque eso es fundamental. Con los sindicatos, y los sindicatos, a nosotros nos tratan un poco como si fuéramos sindicalistas, los fabricantes, en alguna medida, pues hay que tener una buena relación, como los sindicatos lo tienen en este momento con la patronal, y se hagan acuerdos inteligentes, que es lo que hay que llegar. Ya tenemos edad para no decir sacar el pecho y la espada, sino tenemos que utilizar pues la calculadora y la inteligencia. Y yo espero que eso es seguro en estos tiempos, y lo que se ha pasado en el 2008, las barbaridades del 2012, que no se puede volver a pasar. Y es importantísimo la figura que ha dicho el precontrato de concurso de acreedores, que aunque sea algo tremendamente triste, pues es muy interesante, porque habrá empresas que es imposible poder desarrollar, porque las instalaciones que tenemos son tan grandes y tan costosas, pero no hay cliente ya para ellas. O sea, eso sería importantísimo. Yo creo que estoy seguro que va a haber, entre la colaboración que vais a tener con los fabricantes y todo esto, va a haber, aunque sean malos acuerdos, pero muchísimo mejor que cualquier tipo de enfrentamiento, sino utilizar la inteligencia para desarrollar algo que ha sido importantísimo. El sector automóvil y en los mantenimientos y en todos los temas ha habido una profesionalidad bárbara, pero a todos los niveles, hasta el peor, lo ha estado haciendo yo creo bastante bien, y no se merecen que se puedan quedar en la estacada. Hay que intentar salvar lo que se pueda dentro de las normas. El tiempo va por ahí, el mundo va por ahí, y poner puertas al campo sería un absurdo. Bueno, son muchas las partes implicadas. Esperemos que efectivamente Seguro. haya buenos acuerdos, Seguro. que haya buenas resoluciones, y que todo esto, sobre todo por parte del grupo Stellantis, que hay que tener en cuenta que de una forma u otra abogan por un camino sostenible, por una producción sostenible, y evidentemente eso tiene que tener consecuencias, porque bueno, pues ahora mismo vivimos en una época en la que tiene que haber cambios significativos. Nos hemos quedado sin tiempo, como siempre en nuestros programas, una hora no da para todo lo que nos gustaría, pero bueno, me queda por agradecer a Gambán que nos hayan acogido en su sede. Rafael Prieto, adjunto al presidente de Gambán, muchas gracias por la participación y por acogernos también aquí en la sede. Nada, un placer haber contado con vosotros. Antonio Romero, el presidente de Faconauto, gracias también por tu presencia. Yo creo que hemos aprendido un poquito más de todo esto, del tema de fabricantes, distribución, de cómo están las cosas, el futuro que nos espera, que bueno, siempre es un poco incierto, pero bueno, siempre esperemos que sea a mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Ya hace tiempo que no vengo a Madrid. Yo vivo en el puerto de Santa María y llevo un año allí escondido del coronavirus. Qué buen sitio. Y nada, estoy encantado de ver a Rafa y a Agustín, que hace mucho tiempo que no lo veo, sobre todo a Agustín. Agustín de Grandes es presidente de Faconauto, es vicepresidente de Faconauto. Muchas gracias por acompañarnos. La voz de la experiencia, podríamos decir también. Y nada, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. A los tres, muchísimas gracias. Y lo dicho, como siempre, ya no teníamos tiempo para más. Hemos aprendido un poquito más sobre el tema de fabricantes, de distribución, sobre este polémico tema del anuncio de Stellantis, que como decimos, todo esperemos que vaya encaminado hacia mejorar el tema de la automoción. Y ya sabéis, seguimos en ruta, así que nos vemos en el siguiente. Adiós.